Miércoles 15 de abril de la octava de Pascua, del Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras, lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que le había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos los que escuchan estos audios a través de este medio. Soy el Padre Leoncio de la diócesis de Jujuy. Hoy la palabra nos cuenta la historia de 2 personas que se encontraron con Jesús. Se podría resumir con 3 frases: estar de vuelta, darse cuenta y dar la vuelta. Los discípulos de Emaús estaban de vuelta. Son una pareja. De uno de ellos se dice el nombre Cleofás. De la otra persona no sabemos. Podría ser su mujer o un amigo o un compañero. Este texto que acabamos de leer es el segundo relato sobre el testimonio de la resurrección, y Lucas da cuenta de la aparición de Jesús a 2 discípulos no pertenecientes al círculo de los 11, que van camino el mismo día de la resurrección. Tienen una actitud de tristeza y desencanto de los discípulos después del fracaso del Viernes Santo. Queda en él expresada con exacto realismo el diálogo de los 2 discípulos con el caminante desconocido. Podemos presentar una división del texto para ayudar un poco a la lectura. El versículo 13 al 24, Jesús trata de averiguar la realidad que hace sufrir a los discípulos. El versículo 25 al 27, Jesús ilumina la realidad de los 2 discípulos con la luz de la Escritura. Del 28 al 32, Jesús comparte el pan y celebra con los discípulos. Del versículo 33 al 35
los dos discípulos regresan a Jerusalén y comparten su experiencia de la resurrección con la comunidad. También este texto lo podemos presentar de manera de catequesis, teniendo en cuenta los pasos del ver, juzgar y actuar. A partir de la realidad, Jesús encuentra a los dos amigos en una situación de miedo y dispersión, de desconfianza y de turbación. Las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos la esperanza. Jesús se acerca y camina con ellos, escucha la conversación y pregunta: ¿de qué están hablando? El primer paso es acercarse a las personas, escuchar la realidad, los problemas, ser capaces de hacer preguntas que ayuden a mirar la realidad con una mirada más crítica. El segundo paso que hace Jesús es iluminar con los textos de la Escritura el problema que hacía sufrir a sus dos amigos y luego clarificar la situación que estaban viviendo. Jesús coloca a los dos discípulos en el proyecto de Dios y les indica que la historia no se escapa de la mano de Dios. Jesús no usa la Biblia como un doctor que ya lo sabe todo, sino como un compañero que quiere ayudar a sus amigos a recordar lo que ellos habían olvidado, Moisés y los profetas. Jesús no causa en ellos un complejo de ignorancia, sino que trata de ponerlos en condiciones de recordar. Despierta, por tanto, la memoria que ellos habían un poco olvidado de todo lo que había dicho Jesús a lo largo de su paso por la tierra. El segundo paso, entonces, es dejarse iluminar con la ayuda de la Biblia nuestras situaciones y transformar la cruz, señal de muerte, en señal de vida y esperanza. Así las cosas que nos impiden ver se convierten en luz y fuerza a lo largo de nuestro camino. El tercer paso es celebrar y compartir con la comunidad. Lo que abre los ojos y hace descubrir a los amigos la presencia de Jesús es el compartir el pan, el gesto comunitario. En el momento en que es reconocido, Jesús desaparece y ellos mismos experimentan la resurrección, renacen y caminan solos. Jesús no se apropia del camino de sus amigos. Jesús se les ha revelado como el resucitado de la muerte a la vida, haciéndolos así testigos de su resurrección. El último paso es la acción. Los discípulos ya no se quedan en Emaús, sino que a pesar de lo avanzado de la obra se ponen inmediatamente en camino para comunicar a los hermanos en Jerusalén lo más rápidamente posible que el Señor vive y que se les ha presentado. Hermanos, la historia de los discípulos que desesperanzados dejan Jerusalén y se vuelven a sus casas es nuestra misma historia. Cada uno podría contar su propia experiencia, las veces que hemos experimentado el desamor, el egoísmo, incluso también la traición. Y de alguna manera, algunas veces nos hemos sentido abatidos. Hemos pensado que lo mejor sería abandonar, retirarnos y dejarlo todo. Que luchen los otros, decimos, ¿no? Yo ya he tenido bastante, pero también podemos contar cómo en ese mismo camino del abandono, del dejarlo todo, nos hemos encontrado con la fuerza que nos ha invitado a empezar de nuevo, a volver a Jerusalén y creer que con la ayuda del Señor todo es posible. En este momento de nuestra historia es necesario soñar con incorporarnos a la vida, a la normalidad, con sueños reformados y con las heridas curadas en este tiempo de pandemia. El pánico, la alarma han de quedar atrás cuando sea la prudencia la que abra las puertas a este mundo tocado por la fragilidad. Quizás nos creíamos muy fuertes, intocables, arrogantes, y esta pandemia nos ha mostrado el lado amargo de nuestra debilidad. En una parte del texto dice que sus ojos no eran capaces de reconocerlo. En ocasiones, sin que nuestros ojos se percaten, la vida se pone a caminar de nuestro lado. No reconocemos con nuestros ojos lo que Dios nos brinda cada día en forma de vida. Escogemos lo complejo en lugar de lo simple, la confusión en lugar de la claridad, la tristeza en lugar de la alegría, la muerte en lugar de vida. A veces necesitamos que alguien nos declare torpes y necios para creer lo que anunciaron los profetas.
Hemos tenido una gran lista de hombres sabios y llenos de Dios que nos explicaron las palabras de los profetas y no hemos creído. Hemos tenido una gran cantidad de oportunidades para enfrentarnos a la vida con esperanza y hemos tenido al lado como compañero al mismo Dios, pero hemos cerrado los ojos. Los discípulos de Emaús recorrieron un camino con el resucitado, que era un camino de aprendizaje de las Escrituras. No era un camino de retorno a la alegría, sino un camino de alegría recreada. Es un camino de reconocimiento. La vida no se pierda como una desilusión, por una tristeza, por una debilidad. La vida vuelve a latir y hace arder los corazones cuando alguien nos da alimento del pan y de la palabra. El encuentro con el Dios de la vida nos conduce a levantarnos y a encontrarnos con los que han tenido la misma experiencia de Dios. Oremos para que cada día podamos incorporarnos a la vida con un corazón y aliento renovado por el Dios de la vida que nos llama a la alegría. Rezamos. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece, el camino es arduo y fuerte el cansancio. Quédate para decirnos tus palabras vivas que serenan la mente y remueven el alma. Aviva el rescoldo de nuestro pobre corazón, disipa las dudas y quita el miedo. Quédate y purifica nuestro rostro y entrañas, abraza nuestra tristeza, danos esperanza, pártenos el pan de tu compañía, ábrenos los ojos de la fe adormecida. Quédate y renueva nuestros valores y sueños, danos otra vez tu joya y tu paz. Condúcenos siempre por el mundo en la vida, para ver tu rostro en las personas heridas. Quédate con nosotros, Señor, que el día ya decae, que el camino es arduo y fuerte el cansancio. Amén.